Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Paparás. Soy investigador docente o docente investigador del Instituto del Conurbano. Y la idea es dar una mano, ayudar un poco para poder presentar un proyecto para presupuesto participativo universitario. Y yo tenía una muy breve presentación. La idea va a ser ver las cuestiones básicas y tratar de ser lo más prácticos posibles, ya que por ahí hay algunas cuestiones que son un poquito más avanzadas, pero bueno, la idea sería entonces, eh, a ver, voy a compartir una presentación. Ahí creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí. cómo presentar un proyecto? Lo primero que les quería comentar era que cuando queremos presentar el proyecto nos centramos mucho en qué es lo que queremos hacer. Decimos, bueno, mira, me interesa por ahí que en la universidad se entreguen tablets o se entreguen computadoras o se compren libros, pero a veces antes de empezar a pensar en que necesitamos una solución, necesitamos resolver algo mediante alguna prestación, algún bien, tenemos que pensar en cuál es el problema que lo origina, ¿sí? Ya se hizo en julio, en general, en el proceso del presupuesto participativo universitario, un diagnóstico en donde se presentan también, se identifican problemas y se presentan propuestas. Pero me parece interesante volver sobre esto para que al momento de presentar el formulario quede bien claro de qué se trata nuestro proyecto y qué problema está abordando. Entonces, lo primero es, tenemos que reconocer un problema, ¿sí? No apurarnos a dar una solución, sino primero conocer bien ese problema. Siempre van a tener disponibles cuáles son los problemas y grandes propuestas respecto de cómo abordarlos. De modo que hay una parte del trabajo que ya está hecho a esta altura. Y después encontrar justamente cuál es el problema central que nosotros queremos resolver y que de ahí va a surgir el objetivo de nuestro futuro proyecto. Es decir, si nosotros tenemos un problema que logramos identificar correctamente, cuando damos vuelta a ese problema, vamos a tener el objetivo, va a ser el problema de forma positiva, ¿sí? Ahora vamos a dar algún ejemplo para que quede claro. Lo siguiente es que vamos a tener que jerarquizar justamente ese problema. Vamos a tener que definir primero cuál es su alcance. Hay un problema que abarca por ahí a toda la comunidad de la universidad, sea tanto docentes, estudiantes, personal no docente. Entonces vamos a decir, bueno, tiene un gran alcance porque este problema los abarca a todos. O puede ser que ese problema tenga una gravedad y una intensidad muy alta, pero que no tenga tanto alcance. Por ahí está referido únicamente a estudiantes que están en una situación de vulnerabilidad, porque no tienen suficientes ingresos, porque necesitan una ayuda especial. Entonces, también es interesante pensar en estos términos de la gravedad o la intensidad de ese problema. Y también otra cuestión que es fundamental a la hora de armar justamente este proyecto es pensar en las posibilidades de resolución, tanto por el monto, es decir, la plata que uno tiene que invertir en resolver ese problema a través de ese proyecto, o por ahí por el hecho de que si está en nuestras manos poder hacerlo o si no es competencia de la propia universidad resolverlo. Todo lo que vimos hasta ahora van a aportar a una partecita del formulario que está referido a la fundamentación. Y la fundamentación es importante porque nos va a permitir poder alcanzar luego a los objetivos y a todo lo que tiene que ver con el resto del proyecto. Nosotros
Esto voy a pasar brevemente. Se plantea una técnica que se llama árbol de causas y de efectos para poder encontrar cuáles son las reales causas de ese problema y poder removerlas, y cuáles son los efectos que hacen que ese problema continúe en el tiempo. Lo interesante de esto, básicamente me interesa, es que se vea que primero ese problema central va a ser el objetivo de nuestro proyecto, cuando lo demos vuelta. Las causas que están generando ese problema van a convertirse de forma positiva en medios que van a ayudar a remover el problema. Y por lo tanto esos medios van a ser las cosas que nosotros vamos a tener que hacer para resolver ese problema, y que también de alguna manera lo vamos a ver que va a quedar en el formulario. Y los efectos se van a convertir en los fines. Entonces el fin último, lo que nosotros pensamos que podemos resolver junto con el problema, cuestiones que están más relacionadas con el mediano y largo plazo, eso es también lo que nosotros nos vamos a encontrar en el formulario. Ahora lo vamos a ver. Lo primero es, podemos plantearnos como un ejercicio o no, esto es simplemente una sugerencia, presentar un problema y buscar sus causas y sus efectos, porque a raíz de esto nos puede ayudar mucho a encontrar cuáles son las acciones que nosotros tenemos que llevar adelante para resolver ese problema. Lo primero que les quería comentar es que a contracara de este árbol de causa y efecto se habla de un árbol de medios y fines, en donde vamos a encontrar los diferentes medios, las diferentes acciones que nosotros tenemos que llevar adelante para resolver el problema y alcanzar nuestros fines, ¿sí? Ahora vamos a pasar todo esto en limpio con ejemplos, que es lo importante. El primer ejemplo que les presento, esto es un ejemplo que saqué de una publicación de la ILPES. Si nosotros pensamos en una comunidad, si tenemos una fuerte accidentalidad en la vía pública por automóviles, podemos decir, bueno, ese es el problema central. Fíjense que cuando bajamos a las causas, aparecen cuestiones que se pueden resolver de manera directa. Si los conductores son imprudentes, si las calles están en mal estado, si los vehículos son obsoletos, si hay un mal mantenimiento de esos vehículos, ¿no? Ahora voy a pasar rápidamente para que vean de qué manera todos estos medios, todas estas causas que aparecen ahí abajo, se pueden convertir en medios que luego van a ser parte de la solución, van a ser parte del proyecto que nosotros vamos a presentar. En el árbol de medios y fines, también llamado árbol de objetivos, vemos que se convierte de forma positiva cada una de estas causas que aparecían arriba y que aparecían abajo, las causas aparecían abajo y los efectos arriba, y de repente ya decimos, bueno, si los conductores son prudentes, si las calles están en buen estado, si los vehículos están renovados, si hay un buen mantenimiento de los vehículos, ya no va a haber más accidentalidad de los automóviles. Por lo tanto, vamos a haber logrado remover todas las causas y vamos a haber resuelto el problema. Cuando nosotros pensamos en un proyecto, pensamos justamente en remover todas las causas que resuelven un problema que nos estamos planteando. Cuando diseñamos y formulamos ese proyecto, yo les voy a presentar brevemente 4 grandes objetivos que se plantea esta técnica llamada de metodología de marco lógico, que tiene una relación con lo que vimos antes y que presenta como una herramienta para presentar proyectos, ¿no? Es decir, de planificación microeconómica. Por un lado, el fin, es decir, aquello a lo que el proyecto contribuye luego de estar en funcionamiento, que según el formulario, ustedes lo van a ver en el formulario, sería el objetivo general. El propósito, que es la situación esperada que se logra en el momento que es ejecutado el proyecto, que también en el formulario va a aparecer como la estrategia que ayuda a alcanzar el objetivo general. Los componentes, que son los resultados completados efectivamente
durante la ejecución del proyecto, es decir, son las cosas que se van a hacer de forma efectiva, que son los objetivos específicos según el formulario, y que van a estar relacionadas directamente o casi directamente con los medios para alcanzar el objetivo general. ¿Estamos bien? Y las actividades aparecen finalmente como aquellos pasos que son necesarios para completar cada uno de los componentes, ¿sí? Vamos a verlo en el ejemplo que vimos de la accidentalidad de los automóviles. El fin, que es el objetivo general, podría ser, pensándolo en términos mucho más abstractos, mejorar la calidad de vida en una comunidad. El propósito es, por medio de la concientización, de obras de reparación, de control de vehículos, esto permite una reducción de la accidentalidad de los automotores. O sea, que lo que estamos viendo acá es que el fin y el propósito se plantean, el objetivo general y la estrategia se plantean de manera conjunta en el formulario como aquellos objetivos que nosotros queremos lograr. Y los componentes, esto es muy importante porque es lo que aparece como objetivos específicos, son cada uno de esos pasos, de esos componentes, de esos objetivos que nosotros nos planteamos de manera individual, que nos va a ayudar a alcanzar nuestro propósito y nuestro fin. En este caso son muy claros: una campaña de concientización vehicular, una obra de bacheo y pavimentación, una campaña de verificación y control vehicular. Si nosotros hacemos esto, si nosotros llevamos adelante estos componentes, vamos a resolver el problema. Y nuevamente el tema de las actividades es que las actividades están relacionadas con cada componente, por lo tanto, el componente campaña de concientización va a tener diferentes actividades que van a estar presupuestadas y se van a ejecutar en el tiempo. Y lo mismo con los otros dos componentes, ¿sí? Esto que les menciono, me parecía interesante señalárselos porque cuando formulamos un proyecto tenemos que tener en claro de dónde estamos partiendo, es decir, qué cosas tenemos en la cabeza, de cuál es el problema, de cuál es la estrategia para resolver ese problema. Y algo fundamental que solemos fallar mucho en cómo planteamos nuestros objetivos específicos, es decir, esos componentes, esas partecitas que tenemos que cumplir para resolver el problema general, ¿sí? Yo les voy a plantear, les voy a mostrar, me parece que esto va a ser muy ilustrativo, creo que va a servir. El formulario, les voy a mostrar el formulario, y vamos a ver en el formulario cómo podríamos completar, teniendo en cuenta de que ya tenemos en la cabeza un problema, ya sabemos cómo lo queremos resolver y queremos poder expresarlo de la mejor manera. Me tomé el atrevimiento de elegir uno de los proyectos que se ejecutaron, les hice algunos retoques, y volcarlos nuevamente al formulario de una forma simple para que quede claro todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Vamos a pasar entonces al formulario, lo voy a compartir. Bien, ahí se debe ver bien. Este es el formulario que ustedes van a tener que completar. Por un lado, lo primero que aparece es cuál es el nombre del proyecto. El nombre del proyecto tiene que hacer mención, primero, que es interesante cuando tiene un título de fantasía, que sea un título ganchero, que llame la atención, que aquellos que van a votar el proyecto lean el título y digan, bueno, la verdad es que me llama la atención, y aparte, lo más importante también, es que diga qué es lo que hace el proyecto, que nos dé una idea justamente de lo que se trata el proyecto. Nosotros pusimos acá, bueno, cuida tu corazón, desfibriladores portátiles para la UMS. Esto ya se ejecutó, ya existe. El título no era este, pero me pareció que este título, con perdón de quienes lo hicieron en ese momento, me parecía como más ganchero. Datos de los redactores, bueno, acá ustedes saben que, esto también lo van a hablar con Cristian seguramente, es
son los diferentes claustros que pueden participar, ¿sí? Ahí aparecen no docentes, graduados, docentes, estudiantes, hay varias posibilidades, lo van a ver más adelante. También en nuestro proyecto, ¿en qué se encuadra? ¿No? En este caso, estaba encuadrado en bienestar universitario, deporte y acciones a la comunidad, ¿sí? Pero también está la posibilidad de la celdita esta de otros. El punto 4, que es la descripción del proyecto, es lo último que tienen que escribir, porque es el resumen de todo lo que escriben después, ¿sí? Porque ahí va a tener que aparecer una breve descripción del problema, los objetivos, metas, población objetivo. Todo esto lo voy a lograr llenar retomando lo que expongo más abajo, del punto 5 en adelante. Ahora vamos a ver por qué cuando hablamos justamente en el punto 5 de la fundamentación, era importante lo que les señalaba cuando comencé mi exposición. ¿Por qué tengo que hacer este proyecto? Tengo que detallar el problema, tengo que contar sobre el origen de la iniciativa, este diagnóstico de la situación actual. ¿Qué pasaría si no se interviene esta situación actual con el proyecto que yo estoy queriendo llevar adelante? Prioridad y urgencia del problema. ¿Por qué mi resolución es la más adecuada, la más viable? ¿No? Entonces dice, con el aumento de la matrícula en la universidad, la probabilidad de que alguien sufra una descompensación aumenta. Si no se actúa, esa posibilidad va a seguir aumentando. Esto es grave porque, y explico por qué, y la mejor respuesta es adquirir estos equipos porque, y explico por qué, ¿sí? De alguna manera estoy retomando aquellas cosas que vi al momento de realizar la identificación y diagnóstico del problema. Antecedentes. En antecedentes podemos hacer mención de todas las acciones que se realizaron con anterioridad en la universidad, sea a través de otro proyecto o a través de lo que ha hecho la universidad para resolver o relacionado con este problema. En la universidad se impartieron cursos de RCP. Bueno, puedo nombrarlo. Cuando tenga mi propio problema voy a poder nombrar alguna actividad que se haya realizado relacionada con este problema. Objetivos. ¿Qué queremos lograr con el proyecto? Primero, describimos el objetivo general. ¿Sí? Ya hablamos del objetivo general, que tiene un verbo, que tiene un contenido y que incorpora esta estrategia que nosotros señalamos como propósito. ¿Sí? Decimos, salvaguardar la integridad y la vida de la comunidad universitaria mediante la incorporación y la puesta en funcionamiento de desfibriladores externos portátiles automáticos. Así estaría muy bien redactado un objetivo general, porque dice, ¿qué es lo que yo imagino que quiero que pase hacia el futuro, ¿no? Mejorar la integridad, la vida, y cómo yo pretendo hacerlo, ¿sí? Vamos a los objetivos específicos. Para lograr el objetivo general, lo interesante es que está en términos bastante abstractos. Adelanta de alguna manera qué es lo que quiero hacer. Pero yo necesito explicitar de forma muy clara qué es estrictamente lo que voy a hacer. Por lo tanto, los objetivos específicos me van a decir qué pasos voy a realizar, qué es lo que voy a hacer para llegar a ese objetivo general. Fíjense que ahí señalamos diferentes objetivos específicos. Lo primero es adquirir unas N cantidad de equipos de desfibriladores, no soy bueno para decir ese término. El segundo es capacitar a una cierta cantidad de personas para su uso. Y el tercero es realizar una campaña de sensibilización de toda la comunidad de la universidad a través de, seguramente, entregar folletos, etc. Me resulta interesante entonces ver que
Si nosotros logramos cumplir cada uno de estos objetivos específicos, vamos a lograr resolver el problema que teníamos, por lo tanto se va a cumplir el objetivo general. Es muy importante que cuando ustedes presenten sus proyectos, puedan completar en los formularios justamente con esta claridad estos objetivos específicos. Los resultados esperados van a estar justamente relacionados con el logro del objetivo, del objetivo general. Se pretende lograr la cobertura de riesgo de descompensaciones mediante la adquisición de N equipos de primera calidad, N capacitaciones, sensibilización en X cantidad de meses, ¿no? Eso un poco lo pueden ir acomodando. Los destinatarios, ¿por qué es importante los destinatarios? Porque son justamente la población objetivo. ¿A quién está destinado o quién está sufriendo este problema? ¿Sí? Claramente, en este caso, es toda la comunidad de la universidad. Porque toda la comunidad es la que está todos los días, o estaba, en el campus de la UNCS. Luego viene el tema del plan de trabajo o actividades. Yo ahí les puse que esto lo pueden buscar si les parece interesante, no lo voy a presentar ahora porque excede por ahí esta breve presentación, que para hacer este plan de trabajo en donde se relacionan cada objetivo con cada actividad. Cuando hablamos de objetivo estamos hablando acá de los objetivos específicos. Fíjense que nosotros acá teníamos 3 objetivos específicos y acá tenemos también 3 objetivos específicos y para cada uno de ellos tenemos diversas actividades, diferentes actividades. Y luego lo que vamos a tener es la fecha. Esas fechas vamos a ir separando para cada una de las actividades en qué meses se va a realizar. Existe la posibilidad de que ustedes esta partecita en particular lo pongamos como un diagrama de Gantt. Ustedes pueden averiguar qué es el diagrama de Gantt. Si eso no funciona, lo ponen así como está y está perfecto, ¿sí? No se hagan problemas. La última parte del formulario, y esta parte también es importante y es muy importante que la completen, es el presupuesto. Y que el presupuesto también se completa de esta forma, de una forma que quede bien determinado qué objetivo, qué actividad, ¿sí? Qué monto para cada actividad de cada objetivo. Y eso también es casi como lo que escribieron antes, pero ahora incorporando los montos. Es muy importante que se puedan determinar las actividades con la mayor exactitud posible. Porque en base a determinar esas actividades vamos a poder decir cuál es el monto asociado a esa actividad. Los montos que nosotros vamos a incorporar, o que ustedes van a incorporar cuando armen el formulario, es muy importante que lo consulten con el equipo de presupuesto participativo, porque consultándolo con ellos van a poder saber cuáles son los montos que puede manejar la universidad. Por ahí, qué sé yo, yo digo, mirá, para mi formulario tenemos justamente que adquirir estos equipos que mencionamos, ¿no? de desfibriladores. Bueno, yo entré en Mercado Libre y me dice tal precio, y bueno, pero no funciona exactamente así. Porque es probable que yo busco por algún lado y me aparecen algunos precios, pero luego cuando hablo con la gente de la universidad, bueno, la universidad tiene otras formas de comprar, tiene otras posibilidades de acceder a proveedores. Por lo tanto, es muy importante que entren en contacto directo con la universidad, con el equipo de presupuesto participativo, para poder cerrar bien justamente esta planilla que es el presupuesto, ¿sí? Pero en lo que a mí respecta, me parece que lo más interesante en este caso es que ustedes puedan determinar línea por línea cada una de estas actividades con sus montos y las fechas en que creen que se pueden llevar a cabo. Recuerden que se realiza en año calendario. Por lo tanto, ustedes ahora están formulando proyectos que se pasarían a ejecutar el año que viene. ¿Está bien?
esto es todo por aquí. Así que bueno, les agradezco mucho la atención